Bueno, este se ve mejor. Entonces, teníamos en orden de longitud de onda grande las ondas de radio, luego las microondas, infrarrojo, luego la luz visible comenzando por el rojo y terminando por el violeta, luego el ultravioleta, rayos X y rayos gamma, ¿no? Ya después de los rayos gamma salen los núcleos atómicos, los que vienen siendo rayos alfa, rayos alfa más que nada. Entonces, ahí viene como una comparación de tamaños. O sea, las ondas de radio son tan grandes como un edificio. O sea, son grandísimas las longitudes de onda. Y las longitudes de onda estábamos viendo que tienen que ver con la, el periodo espectral, o sea, el periodo en el espacio. Quiere decir que se repiten en el espacio. O sea, cada ciertos metros se repite la oscilación. Esa es la longitud de onda. Y la frecuencia tiene que ver de en cuántos, bueno, el periodo más bien, el periodo tiene que ver a los cuántos segundos se vuelve a repetir la onda. Y la frecuencia viene siendo el inverso del periodo, 1 entre t. Esa es la frecuencia, 1 entre t. Y la longitud de onda viene siendo qué tanto se repite en el espacio. Entonces, fíjense, acaba de salir una noticia recientemente que los científicos han encontrado cristales de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso nuevo que encontraron? Pues miren, los cristales son estructuras que se repiten. Por ejemplo, un cristal famoso es el cloruro de sodio. Entonces, el cloruro de sodio es una estructura que se repite. Lo tenemos aquí un, un sodio y luego un cloro. Luego otro sodio y otro cloro, ¿no? Y sucesivamente. Y se forma una estructura cristalina que se conoce. Y esta estructura pues se repite, ¿no? Se repite en el espacio. Por eso es periódico, porque se repite. Y tiene un orden, pues, ¿no? O sea, aquí esto está unido de esta manera. Tiene un orden, así como este, ¿sí? A ver, muy bien. Si hay dudas, me avisan, ¿no? Muy bien, entonces eso es, digámoslo así, algo que se repite en el espacio. Pero, ¿qué son los cristales de tiempo? Son cristales que se repiten en el tiempo, ¿no? Entonces, hay oscilaciones que también se repiten en el tiempo. Y la luz es una de ellas. La luz es una oscilación que se repite en espacio y en tiempo. ¿Sí? O sea, teníamos que, está aquí, teníamos esto, ¿no? Y también hay algo que se llama número de onda, que es la K, ¿no? Que viene siendo 2pi entre la longitud de onda. Esto viene siendo como una frecuencia en el espacio, ¿no? Se le conoce como frecuencia espectral también. Y se llama número de onda o eh, vector de propagación de la onda, ¿no? Y esto es lo que caracteriza a una onda, ya sea de luz o de sonido. También en el sonido se usa esto. Y lo vamos a ver cuando veamos sonido. Eh, muy importante que sepan esto porque ya la ciencia está cambiando. O sea, la física que se supone está en el plan de estudios de ustedes es de hace
de hace 400 años, en los tiempos de Newton, ¿no? 350 años más o menos. Entonces, ya esta física que están viendo aquí es de hace unos 200 años, ¿no? De 1800, cuando estaban estudiando cuando la luz era una onda con los experimentos de Thomas Young. Y ya lo último que acabamos de ver, eh, aquí la hipótesis de Planck y lo que viene siendo el fotón, lo que viene siendo el efecto fotoeléctrico con Albert Einstein, que rescató la idea de que la luz era un corpúsculo. Eso es parte de la física de, pues del siglo XX, ¿no? De hace 100 años, hace 120 años, 1905, Einstein publicó la relatividad especial. Entonces, y en el año 1900, Planck sacó esta hipótesis, ¿no? De que el quantum tenía esta energía, el quantum. Y más adelante el quantum se le nombró como fotón. Y el fotón tiene esta energía que está aquí, que es la constante de Planck por la frecuencia de la luz. Y la frecuencia es 1 entre el periodo, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma podemos medir el periodo? O sea, pueden hacer ustedes un experimento casero. Esto es opcional si lo quieren hacer. Solamente se necesita, pues, hilo y algo que cuelgue, ¿no? Como puede ser un arete o algo así, ¿no? Un arete, una pelota, algo, pues, algo que sea macizo, algo que tenga peso. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente agarran una superficie o algo así como, digamos, donde se cuelgan las toallas, la percha, ¿no? De las toallas. Algo así, una barra, ¿no? Entonces de ahí se cuelga el hilo, se amarra el hilo, se cuelga y se amarra el peso, ¿no? La plomada que se amarra. Muy bien, pues ¿qué se va a hacer después? O sea, después la plomada, o sea, el hilo tiene que estar lo suficientemente largo, no tiene que ser corto. Entre más largo, pues mejor, porque es más fácil de medir. Entre más corto sea el hilo, la frecuencia de oscilación va a ser más rápida y va a ser más difícil de medir. Vamos a suponer que pueden ustedes colgarlo desde 1.5 metros. O sea, alrededor de mm, 1 metro y medio, ¿no? Y después ahí ya cuelgan la plumada. Bueno, luego esto se recorre para que le den vuelo, pero poquito nomás. O sea, esto va a funcionar solamente en ángulos pequeños. Entonces, esto va a tener su posición ahí y de ahí lo van a soltar. Entonces, esto va a comenzar a ir y venir así. De aquí se va a pasar para acá y sucesivamente, ¿no? Va a comenzar a ir y venir. Entonces, con un cronómetro, aquí también van a usar el cronómetro. Con el cronómetro van a medir con el celular, ¿no? Entonces ahí van a medir el tiempo. O sea, el tiempo que pasa de esta posición
hacia la opuesta. Entonces, el tiempo que le toma llegar hacia allá y luego regresar, ese es un periodo. Digamos que le tomó, bueno, es que no les quiero decir la respuesta, pero bueno, es más o menos la constante g entre la longitud, la manera de sacar la frecuencia, o más bien L entre g. O sea, el periodo de un péndulo es L entre g. Entonces, el chiste de esto es medirlo, ¿no? Hacer las mediciones y sacarlo. Entonces, esto incluso se puede usar, digamos, un astronauta que quiera medir la gravedad del planeta. De esa fórmula despeja la G. Mide el periodo y divide L entre T y ya obtiene la G, la gravedad del planeta en cuestión. Bueno, esto más adelante, en teoría, no debería ser el tema, ¿no? Porque estamos hablando sobre la luz, el experimento que pueden hacer para medir el periodo temporal. Entonces, la frecuencia sería simplemente 1 entre T. ¿Está? Entonces, en teoría, aquí las partículas también tienen frecuencia espacial. Está difícil de interpretar, es un problema abierto. ¿Qué es la frecuencia para una partícula? Porque o sea, ahí está fácil, ¿no? En el péndulo. Ahí la frecuencia es solamente cuando aparece y desaparece. Pero hay teorías que dicen que las partículas aparecen y desaparecen, ¿no? Porque no es posible detectar medir la distancia y el tiempo simultáneamente. Es un problema abierto, ¿no? De comprensión. Pero esto funciona y tan es así que toda la tecnología que tenemos tiene sus fundamentos en esto. O sea, todos los smartphones, computadoras, etcétera, todo está fundamentado en esto. Y nos ha ayudado mucho, ¿no? En este boom tecnológico que sufrió el siglo XX fue gracias a todo esto, de la mecánica cuántica. Y esto que está aquí, el nacimiento de fotones, pues es sobre el átomo de Bohr, el modelo del átomo de Bohr, que solamente funciona para explicar el átomo de hidrógeno. Para explicar el átomo de helio en adelante, no sirve el átomo de Bohr. O sea, a ustedes les enseñaron el átomo de Bohr, pero no sirve, pues nomás sirve para el átomo de hidrógeno. Después del átomo de Bohr viene una teoría que se llama la teoría de Schrödinger, sí, la famosa teoría del gato de la caja, ¿no? Que el gato está vivo y muerto a la vez. Pero esto es un error de comprensión. No hay una paradoja, o sea, realmente no existe la paradoja. El problema está en comprender qué significa eso, ¿no? Y es que eh, matemáticamente es una suma de dos estados. La ecuación de onda para, para cierta partícula, ¿no? Como el electrón. O sea, el electrón, si ustedes recuerdan sus clases de química, hay una propiedad que se llama spin. Entonces el spin es un número. Eh, sí, así es, pues eso es cierto lo que dice Miguel. Dice Miguel que no es posible determinar la posición y la velocidad al mismo tiempo. Eso se llama principio de Heisenberg. Y es un problema hasta ahorita, ¿no? Pues que no se ha encontrado algo que satisfaga, que explique de manera
general todo, pues, ¿no? Entonces, en el spin del electrón hay dos tipos de spins, uno que va hacia arriba y otro que va hacia abajo, ¿no? Esto es química, la química que les enseñaron para hacer la configuración electrónica, ¿no? O sea, les decían, les ponían a hacer estas flechitas, la configuración electrónica y luego el 1S, el 2S y así sucesivamente, ¿no? El P, el D, el E, el F, el S, T, D, F, eso, ¿no? Bueno, pues esos son dos estados del spin que tiene el electrón, uno hacia arriba y uno hacia abajo, o bien que gira hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero eso es otro error de comprensión. Spin significa giro eh, en un lado a la vez en distintas velocidades. Vamos a ver la duda de Miguel. A ver, dice Miguel, eh, es sobre el átomo, está en todos y ningún lado a la vez en distintas velocidades, ¿no? Sí, sí, los números cuánticos. N, L, M, S. Sí, así es. O sea, el N ya lo vimos. O sea, el N, lo que usan los químicos con el N, está aquí, pues, ¿no? Verán, aquí. Aquí hay un... Esto tiene que ver con el N, pues, ¿no? Realmente hay un N aquí. Y ese N tiene que ver con el número de fotones, pues. Ese N que se le pone ahí tiene que ver con el número de fotones. Y es que hay distintos niveles. O sea, hay un nivel aquí que es N igual a 0, que es el estado base del electrón. Luego está el N igual a 1. Y después el N igual a 2. Son estados excitados esos, ¿no? Entonces, si el electrón estaba aquí y después el electrón se excitó y llegó hasta aquí, pues ya que llegó ahí, va a bajar. Entonces al bajar va a emitir un fotón. Por eso es n igual a 1, pues porque hay un fotón con energía H por F. Entonces, si en cambio el electrón se subió hasta acá arriba, hasta n igual a 2, desde ahí va a bajar hasta acá, hasta el estado base. Y de ahí va a emitir dos fotones, uno HF y otro HF, ¿sí? Por eso es n igual a 2. Entonces de ahí viene el número n, pues que ponen los químicos. El problema de la química es que todo te lo dicen de memoria, no te dicen por qué sale eso. Entonces, el spin, antes se creía que era giro, pues que el electrón gira. Pero fíjense, ¿qué significa que gire? Si gira el electrón, significa que es una bolita así. Y es una bolita el electrón, pero no es una bolita, ¿cómo va a ser una bolita? Es imposible eso. Si decimos que el electrón es una bolita, estamos diciendo que tiene volumen. Si decimos que tiene un volumen, estamos diciendo que está compuesto de algo. ¿De qué va a estar compuesto el electrón? ¿Es una bolita de cristal, una bolita de fierro, de metal? ¿Es una bolita de qué? O sea, no podemos decir que Energía, es una bolita de energía, pero ¿y esa energía qué? O sea, ¿esa energía de qué está hecha? electrones. No, porque el electrón no puede estar hecho de electrones, Es cierto, perdón, me disculpo. ¿verdad? Ahí está, pues, ahí está la trampa de esto. O sea, se supone que Planck dijo, toda la energía está hecha de fotones y toda la energía
cada fotón está hecho de la constante de Planck por la frecuencia. Y es todo. Eso es lo que dijo Planck, que toda la energía la podemos discretizar. Quarks, los quarks, no, quarks con K, eso ya es otra cosa, ¿no? Es otro tipo de partículas. Esas son para los protones. Profesor, se trabó. La hermana. ¿Qué? La hermana. ¿Qué no te las comes? Estoy comiendo. Y cuando te no te las estabas comiendo. Sí. Te mandaron tarea. ¿No? Te mandaron tarea. Sí. Tuvo un problemilla ahí con internet.
A ver, oigan, a ver, ¿por cuánto tiempo me desconecté? Porque estaba yo hable y hable y no sabía que esto se quitó. Como, Sí, como ¿por unos cuánto? 10 minutos. 10 minutos. No, unos 5, perdón. Unos 5 minutos. Ok, ok. Ajá. Sí, es que estaba hable y hable y no. A ver, entonces, qué raro que esto me haya sacado de la nada. Nunca me ha pasado. Entonces, a ver, eh, bueno, no sé, la plataforma me sacó de la nada. No, ya estoy aquí con ellos. Sí, ya me dijeron. Sí, es que de la nada me sacó la plataforma. Sí, bueno, hasta luego. Ahí están. Bueno, entonces me decía Miguel que sí, que quería saber sobre las partículas virtuales. Entonces, aquí yo les estaba explicando, cuando estaba hablando solo, sobre las cargas eléctricas. O sea, que ahí es donde salen las partículas virtuales. Entonces, fíjense, ¿cómo se supone que interactúan las cargas? O sea, ¿cómo se da cuenta una carga que está una carga del signo opuesto? Porque dice Einstein que nada viaja más rápido que la luz. Entonces, supuestamente, la interacción se da más rápido que la luz, o sea, de manera instantánea. Las dos cargas ya saben que están en presencia y comienzan a acercarse, comienzan a atraerse. Entonces, ¿cómo se dan cuenta las cargas? De alguna forma se tienen que dar cuenta. Entonces, ¿qué hace? Fíjense, ¿qué hace la carga positiva? La carga positiva tiene un campo eléctrico que emite en todas direcciones. ¿Sí? Entonces, ese campo llega hasta la carga negativa. Y al momento de llegar ahí, la carga negativa siente la atracción y se va hacia la carga positiva. Se atraen mutuamente, ¿no? Esa es la explicación. Entonces dice, en los 60s, Richard Feynman introdujo este concepto de cargas virtuales. Dijo, es que las cargas virtuales aparecen de la nada, pero aparecen, digamos que aquí. Ahí apareció una partícula virtual y la absorbió la carga negativa y se dio cuenta de la presencia de la carga positiva. Entonces se comienzan a atraer. Y dice Richard Feynman que ni te preocupes de medirlas, porque aparecen y desaparecen en tiempos ultracortos. Entonces no la puedes medir nunca. Entonces es un concepto muy, muy raro, ¿no? Este de las partículas virtuales que yo no apoyaría, sinceramente. Falta más investigación en ese aspecto. Muy bien. Entonces, ese es el concepto que extrae ahí Richard Feynman, ¿no? Y el famoso modelo estándar que proponen ahí, que trae muchos huecos, de hecho, no me llama mucho la atención. Eh, entonces, vamos a ver sobre la luz algunas definiciones. Una de ellas es la definición de
flujo luminoso. Bueno, ¿qué es un flujo luminoso? Pues se define como el flujo F es aquella parte de la potencia Nada. radiante total emitida. Que afecta el sentido de la vista. Ahí está. Entonces, es el flujo luminoso F, ¿no? Esta que está aquí se representa por una F. Entonces, el flujo luminoso se mide en las unidades lumen. Lumen y se representa como L minúscula y una M, los lumen. Entonces, el lumen, un lumen, es igual a 1 entre 680 watts. Y los watts son unidades de potencia. Los watts son joules entre segundos, unidades de potencia. Bueno. Luego el flujo luminoso viene otra definición y es la definición de intensidad. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, profesor, ¿qué dice ahí? Un LM, ¿pero qué significa? Ah, un lumen. Ah, Lumen, ah, déjame copiar ese, lumen, sí. un, un lumen entre 680 watts, o equivale a 680 Equi- watts. Equivale a 1 entre 680 watts, sí es. Ah, ok. Ujú, Sí es la equivalencia, es para poder convertir. ok. Muy bien. Ahí está. Bueno, entonces la intensidad luminosa se representa con la letra I. Entonces es el flujo luminoso F emitido por ángulo sólido unitario. Entonces, ¿qué es el ángulo sólido unitario? Bueno, el ángulo sólido en general es un ángulo en 3 dimensiones. Entonces, la I viene siendo F entre esta letra que se llama omega, tiene forma de herradura de caballo. Entonces, el ángulo sólido viene siendo, por ejemplo, se tiene aquí, como una especie de, ¿cómo se le podría llamar a esto? Es como si fuera no sé si lo puedan visualizar bien o entender bien.
como si fuera una hojita así curviada. Y cada extremo de esas la juntamos en un punto aquí. Entonces ahí se forma un ángulo en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, el ángulo sólido se mide en estereoradianes. Estereoradianes. Se mide el ángulo sólido. Entonces, los estereoradianes se ponen como SR. Esas son las unidades de medición. SR. Y la unidad de medición para la intensidad es la candela. Y la candela se representa como CD, como CD, así CD. Esa es la candela. Y una candela es igual a lumen sobre estereoradian. Ahí está. Esa es la equivalencia de la candela, lumen sobre estereoradian. Porque aquí el flujo luminoso se mide en lumen y el estereoradian se mide en, digo, el ángulo sólido se mide en estereoradian. Ahí está. Son las unidades, ¿no? Muy bien. Ahora, la iluminación. ¿Cómo se define la iluminación? Vamos a ver qué es la iluminación. O sea, se define como la iluminación representada por E de una superficie A se define como el flujo luminoso F por área, o más bien entre área, ¿no? O sea, es decir, E es igual a F entre A. Ahí está. Esta es la iluminación. Entonces, ¿en qué se mide la iluminación? La iluminación se mide en lux. Y lux se escribe como Lx. Lux. Entonces, un lux es igual a un lumen entre... Esta es la equivalencia.
Muy bien. A ver, entonces ahí apaguen los micrófonos, por favor, si no lo están usando. Solo cuando hagan preguntas. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que hemos visto? Entonces solo nos basaremos en todo lo relacionado con la luz. Sí, sí, sí. Pero igual, si quieren preguntar otra cosa, lo pueden hacer también. Así como Miguel que preguntó sobre las partículas virtuales. Profesor, Sí, un lux es igual a ¿qué significa LM? A ver, lumen. Un lumen. a un lumen entre M cuadrada, Sí, metro al cuadrado. metro cuadrado. Sí, pues es área. Ah, ok. Sí. Sí, entonces aquí revisando. eh, el lumen es flujo luminoso. Flujo luminoso F es aquella parte de la potencia radiante total emitida por una fuente luminosa que afecta el sentido de la vista, ¿no? Así fue la definición que se dio en el siglo XIX. Y la intensidad luminosa es el flujo luminoso F emitido por ángulo sólido unitario, ¿no? Los estereoradianes. Y la iluminación E de una superficie A se define como el flujo luminoso F entre área. O sea, es decir que ahí se está, la iluminación consta de repartir el flujo luminoso en un área considerable. O sea, vamos a ver el ejemplo de el sol. O sea, el sol solo es una fuente grande de luz. Y la Tierra, digamos que está muy pequeñita para muy lejos, ¿no? Está muy lejos por ahí. Entonces, la luz, la iluminación de la Tierra va a tener que ver con dos cosas, ¿no? Con el área que ilumina. O sea, ¿qué área ilumina? Suponiendo que ilumina esta cara. Entonces, eso que ilumina, pues, si trazamos hasta un punto a llegar al centro del Sol, pues, depende mucho de la distancia. Ese ángulo depende mucho de la distancia. Y la Tierra es, pues, muy pequeñita, ¿no? En comparación. Entonces, si nosotros le diéramos zoom a la Tierra, vamos a notar algo. Primero que nada, la Tierra tiene un ángulo de inclinación sobre su propio eje. Entonces, ¿dónde estamos situados nosotros? Estamos situados por encima del Ecuador, que está aquí. Eh, Aquí está el Ecuador, está América del Sur, después Panamá y todo eso. Ahí está. Y nosotros nos situamos pues aquí, ¿no? En el noroeste de México. Bueno, fíjense, uno pensaría que el verano viene siendo cuando la Tierra está más cerca del Sol, ¿verdad? O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿El verano es cuando la Tierra está más cerca del Sol? ¿Quién me puede responder eso?
Cuando el verano está más cerca del sol, dice. O sea, ¿por qué hay verano en la Tierra? O sea, ¿está más cerca o más lejos del Sol, la Tierra? Mm, A ver, buena pregunta, nunca me la había hecho. Yo tengo una teoría, pero no sé si está bien. A O ver, sea, es lo que cuenta. yo me imagino. A Por ver, ejemplo, ya ve que la Tierra gira, ¿no? sí, Y tenemos estaciones. Mientras así aquí, es. por ejemplo, es invierno, en alguna otra parte del mundo debe ser verano porque está pegando hacia donde está el sol. Bueno, eso creo yo. Ok. Sí, sí, es que, por ejemplo, ahorita en Argentina va a ser verano. En el en el hemisferio sur, está al revés todo. Pero fíjense, ¿qué significa eso? En verano está más cerca la Tierra del Sol o no? Fíjense, la respuesta es que depende del ángulo, no depende ni siquiera si está cerca de, si está cerca del Sol, porque la luz del Sol, fíjense, aquí en el hemisferio norte, ¿cómo va a pegar la luz del Sol? Va a pegar de manera perpendicular, va a pegar así. Entonces, el ángulo sólido es menor. En el hemisferio, eh, en el hemisferio norte, el, el ángulo es menor y cuando está aquí el Sol y la Tierra está aquí, o sea, cuando está más cerca, el ángulo está inclinado hacia el Sol, pero ese ángulo se mantiene de inclinación. Esto viene siendo una trayectoria elíptica. Entonces, en el norte es verano, aquí, ahí es verano, y en el sur es invierno. Y eso tiene que ver por la iluminación de la Tierra, pues, ¿no? Porque si la A es menor, entonces, aquí está, con la intensidad, perdón. Si el ángulo es menor, los estereoradianes son menores. Entonces, es mayor la intensidad. En cambio, si es mayor los estereoradianes, la intensidad es menor. Entonces, a mayor intensidad hay mayor cantidad de calor que absorbe la Tierra. Entonces, por eso es verano. Y fíjense, en el otro opuesto, viene siendo al revés, porque aquí el ángulo de inclinación está más alejado, pues no pega de forma directa el, el sol. O sea, este dibujo de la Tierra lo voy a replicar aquí. O sea, esto estaría así. Y digamos que, o sea, si aquí está, ¿cómo lo habíamos hecho? Que el Ecuador, luego a partir de ahí está América del Sur. Bueno, estamos aquí, ¿no? La parte norte. Entonces, ahí no es tan directo, pues, ¿no? Está un poco más alejado. Entonces, el ángulo pues es mayor aquí. Pero de lo contrario, en, en este caso que está aquí, ahí la radiación ya es más directa, pues.
Pues aquí el ángulo es menor. Entonces, aquí en el norte es invierno. Perdón. Aquí es verano. Aquí lo puse al revés. Aquí es norte, invierno. Y aquí verano. Ahí está. Entonces, cuando está más cerca la Tierra del Sol, realmente en el hemisferio norte es invierno y en el hemisferio sur es verano. O sea, curiosamente, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguna duda hasta aquí de lo que hemos platicado? Creo que están hablando en el chat. Sí, o sea, si pueden, hablen mejor el micrófono, porque aquí el chat está bien raro. Entonces dice Linda, yo opino que el estado normal de la Tierra es de noche. Y sí, a veces en otros países pueden haber 9 o 5 horas de diferencia de zonas horarias. Y pues a veces cambia en invierno. Dice Miguel, entre más lejos la Tierra recibe más luz solar, por ello en general debe de hacer más calor la mayoría del planeta y al estar más alejado la noche dura menos. Perdón, entre más cerca, dice. Bueno, sí, es que tiene que ver con el ángulo de inclinación. No tanto si está lejos o cerca, es más que nada el ángulo. El ángulo nos va a decir lo caliente. O sea, a ver, vamos a estar interesante. Las auroras boreales están relacionadas, ¿no? No, las auroras boreales están relacionadas con la radiación que viene del sol, que son los vientos solares, y con el campo magnético de la Tierra. Y esto es algo interesante que podemos hablar aquí. Eh, la Tierra tiene dentro, la Tierra tiene un magma, ¿no? Tiene un manto. Esto es el manto. Y dentro del manto tiene un núcleo. Y este núcleo está hecho de níquel y hierro fundido. Entonces, este es el núcleo. Y hay níquel y hierro. Entonces, ese núcleo está dando vueltas, está girando. Entonces, hay una peculiaridad en los metales. Y eso lo explicamos el miércoles pasado, que los metales tienen electrones en las últimas capas, son electrones libres. Cuando estamos explicando el efecto fotoeléctrico, estamos hablando de esto. Y estos son electrones. Entonces, esos electrones están libres ahí. Pero, ¿qué pasa cuando una carga se mueve? Cuando una carga está acelerándose, está en movimiento, produce una corriente eléctrica. O sea, la corriente
La corriente eléctrica tiene que ver con una carga en movimiento. Y por ejemplo, si nosotros tuviéramos un alambre de cobre, y este alambre de cobre lo enrollamos de esta manera, así. Y conectamos el alambre a una pila. A la pila, una pila Duracell. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se va a Eh, calentar su resistencia. ¿Qué va a pasar, Omar? Se va a calentar su resistencia. Se va a calentar su resistencia. Eso es un efecto, el efecto Joule. Va a haber una resistencia del material, pero además, la corriente va, va a seguir una trayectoria así de resorte, ¿sí? Entonces, mientras la corriente está dando vueltas por ahí, se va a producir un campo magnético. Y ese campo magnético va a ir en la dirección del centro, ¿sí? Fíjense, ahí va otro experimento. Agarren un tornillo, un clavo, tornillo, y luego un alambre de cobre, y lo empiezan le empiezan a dar vueltas, ¿sí? Y lo conectan a la pila. O sea, ese clavo con el alambre de cobre se va a convertir en un electroimán. Y ese campo magnético es producido por la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué está pasando en la Tierra? Pues como esa cosa está dando vueltas, el núcleo, tiene cargas eléctricas también, y las cargas están rotando a una velocidad enorme. Entonces, se produce un campo magnético, pero de esta forma, así. Entonces, es como si fueran varias, eh, así. Pero si se fijan, aquí arriba, en la parte superior, hay como unos huecos, ahí está como más débil el campo magnético. Entonces, ese campo magnético sirve de escudo, porque a medida que viene el plasma solar, o sea, esto es plasma solar. O sea, lo que hace el campo magnético es desviar el plasma solar. Pero hay plasma solar que llega por acá, en la parte débil del campo magnético. Entonces, esas partículas empiezan a ser frenadas por el campo magnético y se produce una radiación de luz, una emisión de luz aquí. Entonces, esa emisión de luz que se ve son las auroras boreales, que tiene que ver con el plasma que está intentando ingresar a la Tierra, pues, y es lo que se ve ahí. Es un efecto interesante. Tiene que ver Profe, con el magnetismo. Sí, ¿me puedo retirar ya? Es que tengo un compromiso. sí, adelante. Ok, gracias. Muy bien. Profe, Sí. es con una pila el experimento. Ah, sí, con una pila, una Duracell, esas. Ah, ok, gracias. Sí, lo pueden hacer ahí si quieren. Incluso hay videos de YouTube que te dicen paso a paso cómo hacer. O sea, puedes poner cómo hacer un electroimán en casa, algo así. Bueno, creo que ya terminamos. Sí, porque ya es mucho tiempo. ¿Alguna duda antes de cerrar?
tengan. A ver. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por asistir, por estar aquí. Todo esto pues les va a servir mucho. Y es algo que no se ve, pues realmente no es algo que se alcance a ver, porque nomás hay 2 materias de física, pues física 1 y física 2. Y pues como no alcanza el tiempo, pues no se ve, y menos ahora con la contingencia. Los temarios están muy reducidos. Sí, entonces nos vemos el siguiente miércoles. Ok, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Bye.